En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar En la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. la justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Mi nombre es Rodolfo Trujillo. Estamos con ustedes en su programa en esta hora de los beneficios de asistir a la iglesia. Es un privilegio estar una vez más ante toda la audiencia que nos escucha en Radio 93.9 FM. También a los que se están sintonizando a través de Facebook, YouTube. Les deseamos un programa bendecido para sus vidas y que el Señor sea hablando a cada uno y que seamos todos animados, retados por la palabra de Dios para cada día servir al Señor mejor y tener retos para la gloria del Señor. Como les repito, mi nombre es Rodolfo Trujillo y estaremos con ustedes hasta las 5:25, ya que nos encontramos en los estudios de nuestra Iglesia Bautista del Calvario y nuestro servicio en esta tarde iniciará a las 5:30. Nuestra dirección en nuestra Iglesia Bautista es 5728 Sur May Avenue, aquí en Oklahoma City, justamente en la esquina de la 59 Sur y la May. También queremos invitarlos para, si usted no tiene un medio de transporte y usted se encuentra en Oklahoma City y quiere venir a la iglesia, tenemos un ministerio de Benz, hermanos, donde ellos están más que dispuestos para ir por usted y compartirle el transporte y de igual manera después del servicio también darles ride de regreso a sus hogares. En este ministerio se encuentran nuestro hermano Rolando Chávez al 405-760-6015. Una vez más, 405-760-6015. También en este ministerio se encuentra nuestro hermano Andrés Ávila y su esposa Esmeralda al 405-652-2741. 405-652-2741. También se encuentra nuestra hermana Teresa González al 405
501-8016. Se encuentra también nuestro hermano Ángel Aguilar al 405-668-3545. 405-668-3545. También queremos compartirle el número telefónico a nuestro pastor Santiago Merlo al 405-664-1323. 405-664-1323. Una vez más, estamos ubicados en 5728 Southwest May Avenue, aquí en Oklahoma City. Queremos invitarlo para que nos escuche también por la plataforma de TuneIn. Usted va a su teléfono de aplicaciones, baja la aplicación TuneIn y ahí busca Radio Calvario 93.9 FM. Y ahí nos puede usted sintonizar a través de su teléfono, su computadora, donde quiera que usted se encuentre las 24 horas del día, ya que va a tener aquí cantos, va a tener devocionales, reflexiones, predicaciones, donde el Señor será hablando a su vida y será de gran bendición para usted y su familia. También queremos compartirle el sitio web de nuestra radio para que usted vaya y nos busque como www.radiobautistacalvario.com. También el sitio web de nuestra iglesia es www.iglesiabautistaelcalvario.com. Una vez más, nos puede buscar por Facebook y por YouTube como Iglesia Bautista El Calvario de Oklahoma City. Queremos compartirle que en nuestra iglesia tenemos una hermosa guardería para niños desde las diferentes edades, bebés. Tenemos clases para niños de 2 años, 3 años, 4 años, así sucesivamente por edades diferentes, jóvenes, adolescentes y también matrimonios jóvenes, parejas más adultas, y así todos tenemos clases y mensajes específicos a nuestras vidas conforme Dios va permitiendo que se comparta la palabra de Dios. Así que no se quede en casa, no tema el venir a la iglesia, el decir tengo muchos hijos, no me van a dejar escuchar. Sabemos que será de bendición porque hay guarderías y usted va a poder prestar atención y ser bendecido al mensaje de la palabra de Dios. Así que esos son todos los anuncios que tenemos en este momento para que usted pueda visitarnos. Y quiero dejar un lugar para mi hermano que fielmente está aquí acompañándome. Él introducirá su nombre, la bienvenida, y también algunos versículos bíblicos que él compartirá basados en el tema que él también compartirá en esta hora y dirá de lo que se trata. Y así daremos continuación en un momento. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Becerra. Ya tenemos un tiempecito aquí sirviéndole a Dios. Gracias a Dios, pero hemos estado hablando de la historia de David, de cómo empezó él, y vamos estando en Segunda de Samuel, todos los versículos, todos los capítulos hasta que lo terminamos, ¿verdad? Pero un recordatorio sí lo tenemos, hermanos. A veces ellos, por ejemplo, ahora nos toca el 16, que es domingo, el jueves o el viernes les toca, el viernes les toca el 17 a ellos. Amén. Y otra vez al hermano Rodolfo Trujillo con el hermano Carlos, ¿verdad? Carlos. Y el domingo ya nos tocan otra vez, que es el 17, el 18, sí. Entonces, para que no se pierdan, por favor, capítulo por capítulo, traten de escucharlos, hermanos, para que no se pierdan. Es como si pierden un capítulo, van a quedarse como a medias, como cuando entran a una película medio, no lo van a entender. Entonces, los invitamos, hermanos, que nos visiten nuevamente por YouTube o por la misma radio, a que nos escuchen, hermano. Pero hoy vamos a estar hablando de Segunda de Samuel, capítulo número 16, ¿verdad? Y ya después de que el hermano hable de eso, vamos a estar hablando de unos versículos que sacamos, que ojalá y que sean de bendición para ustedes. Vamos a estar hablando de Deuteronomio 30:19. Si tiene una lapicera, hermano, y si no, pues también después puede ver los videos. También vamos a estar hablando en Juan 8:32, Génesis 2 del 16 al 17, y luego también vamos a estar hablando en Génesis 3, 6 al 12, Génesis 2, 25, y luego después al último vamos a terminar con el Apocalipsis 3, 18, hermanos, por si gustan apuntarlos o leerlos. De todas maneras, si en grado caso no llegan a escucharnos por este medio, en este día, nos pueden lo pueden ver por YouTube o pueden pues es la única manera que lo pueden ver al día después, o el TuneIn, pero el TuneIn es en vida al momento, ¿verdad? Pero en YouTube lo pueden volver a ver, ¿verdad? Entonces, hermanos, los invitamos a que pongan atención y que sea de bendición para ustedes. Que Dios me los bendiga donde quiera que anden, y aquí vamos a estar de 4:25 a
5:25 más o Por ahí menos. más o 4:30, ¿verdad? Sí, Dije, mm, está bueno. mal, me equivoqué, pero ahí No vamos. se preocupe, hermano. Una bendición, hermano, tenerlo y estar aquí siendo animado y también Gracias. gozarme con su compañía, hermano. Gracias por ser fiel y estar dispuesto para, de una manera y otra, ser de bendición para los que nos escuchan y para aquellos, ¿verdad?, que no han tal vez conocido al Señor. Nuestro deseo es que el Señor bendiga sus vidas, que puedan entregarle su vida al Señor y que pues puedan tener la esperanza que nosotros también tenemos en Cristo, el cual es el ser librados de la condenación, del pecado, lo cual ya Cristo pagó por nosotros y tenemos esa esperanza que no desvanece, que no perece, sino que nuestra esperanza permanece para siempre, hermanos. Amén. En esta hora, hermanos, mi hermano ya ha dado el capítulo que estamos en este momento tratando, es en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, lo vamos a dar hasta terminar en el 23. Hermanos, el tema que en esta tarde tenemos es basados en lo que está pasando en este capítulo y el tema es el pecado avergüenza y Dios lo permite. Es decir, la causa del pecado que cometemos, la causa del pecado que se da día a día, hermanos, trae consecuencias y las consecuencias es la vergüenza, es, ¿verdad?, la condenación. En este momento vamos a ver lo que está pasando en este capítulo y así vamos a dar continuación, así como el Señor nos ha hecho sentir, hermanos. Así que dice así en 2 de Samuel, capítulo 16, síganme con su Biblia si la tiene a la mano y si no, nada más con su oído atento y ser retados por la palabra del Señor. Dice así, hermanos. Y cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y vino el rey a Siba, ¿qué es esto? Perdón, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto, perdón. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Refiriéndose a Absalón. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, palabras de David, hermanos, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y el 16, y aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo?
¿por qué no fuiste con tu amigo?", refiriéndose a David. 18 y dice, y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Aquí está hablando astuciamente con el mensaje que le dio David, mandándolo, ¿verdad?, para entorpecer el consejo, ¿verdad?, pues del otro que ya era su consejero, ¿verdad? Entonces vemos que está ahí él, pues ganando el corazón de Absalón para que le crea. Y le dice el 19, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Aquí está dando un consejo a Ahitofel, a Absalón, hermanos, lo cual vendría a ser la vergüenza, ¿verdad?, de David por consecuencias de su pecado. Y dice el 22, y entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. 23. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios, y así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón, hermanos. Aquí podemos ver algo que está pasando, hermanos. Ahitofel era el consejero de David, y podemos ver que de manera astuta y de manera planeada, ya con el corazón ya vuelto contra David, Absalón engañó a Ahitofel, engañó a muchos, ¿verdad?, de Jerusalén, de todas las tribus de Israel, y se los ganó de una manera engañosa, de una manera astuta. Y podemos ver que Ahitofel era el que daba el consejo a David, y de ahí vemos algo que da una clave importante, que el consejo de Ahitofel, hermanos, era como estar consultando a Dios. Era algo que venía con sabiduría, que venía, hermanos, aún con dirección para hacer las cosas, pues que sí te iban a funcionar. Pero vemos aquí, hermanos, algo que va a pasar enseguida en el capítulo 17 y 18, como aún Ahitofel es entorpecido por Usaí, y vemos que Dios permite aún que Ahitofel se quite la vida, y son cosas en las cuales, hermanos, Dios lo está permitiendo todo esto para cumplir el propósito que ya, ¿verdad?, el pecado de David se había cometido, ya se había consumado, y las consecuencias pues vendrían, hermanos. Así que en este momento el pecado avergüenza y Dios lo permite. Aquí todo lo que está pasando, hermanos, es algo por consecuencia del pecado. Desde el principio en el capítulo vemos ahí que vino, ¿verdad?, a alguien a maldecir a David. Dice que era uno de la familia de Saúl. ¿Sí? Y dice, ¿verdad?, que estaba maldiciéndole a él, diciéndole que esas eran las consecuencias que había recibido por ser un hombre sanguíneo, y quería, pues en pocas palabras decía, salte del reinado, tú ya no perteneces al reino, Dios te ha desechado. Pero en realidad Dios no lo ha desechado. Y David comprende lo que está pasando, y aún le dice, ¿verdad?, ahí, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Entonces el rey ya él ha entendido que, ¿verdad?, lo que está pasando, hermanos, viene aún por parte de Dios. No es que Dios lo ha abandonado, no es que Dios lo ha dejado y que va a permitir que sea perseguido y muerto, sino que Dios lo está permitiendo aún para cumplir la palabra que ya le había dicho, que vendrían consecuencias sobre su pecado, que vendrían consecuencias sobre las malas acciones que él tomó, decisiones que le han costado por el resto de su vida, sangre en su familia, en sus hijos, la espada en su familia, ¿verdad?, en su descendencia. Y ahora mismo en el capítulo 16, al terminar, vemos el consejo de Ahitofel a Absalón, diciéndole, pues toma las mujeres de tu padre que se han quedado para cuidar la casa en Jerusalén. Y ahí vemos que entonces es cuando David, podemos decir que fue avergonzado ante todo Israel, ante todo el pueblo, dice ahí, ¿verdad?, porque tomó a sus mujeres en el terrado. Ahí dice que hicieron en el 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, hermanos. Entonces son cosas que podrían
tal vez tomar por sorpresa a lo que está pasando. Si David no se acordara de lo que pasó y de las promesas, pues no promesas, ya podemos ir ahora sí, castigo por consecuencia del pecado que ya Dios le había dicho que llegaría a él, que lo alcanzaría, y aquí está sucediendo, hermanos. Entonces hay algo importante que notar, hermanos, que aun cuando tú has fallado, aun cuando tú has pecado, Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar. Si tú de corazón humilde, de corazón sincero, reconoces tu pecado y te arrepientes, te apartas de él, ahora para la gloria del Señor, servirle y, ¿verdad? Te avergonzará tu pecado en cuanto sucedan las consecuencias de ello, pero a la misma vez Dios se va a glorificar, mostrando que aún mereciendo la muerte, nosotros como pecadores, en este caso David, merecía la muerte por el pecado que él hizo, por lo que llevó a cabo, aún quitarle la vida a su soldado y tratar de ocultarlo. Él era digno de muerte, él merecía la muerte, pero, ¿verdad? Natán, el profeta, cuando le habló y lo confrontó, le dijo que Dios le había guardado su vida, es decir, le había dado la oportunidad de vivir, y entonces en ese momento vemos que Dios muestra, perdón hermanos, muestra su gracia, muestra que Él es más grande, ¿verdad? Su misericordia, aun que todas nuestras maldades, que todas nuestras iniquidades, y es la que la palabra de Dios por muchas y de muchas maneras, en muchos lados, nos dice que aun cuando nosotros pecáramos, que aun cuando nosotros cayéramos, Dios está siempre presto para levantarnos, pero lo que se hace, que es necesario, hermanos, es de que reconozcamos el pecado que se ha cometido, pedir perdón, arrepentirnos, y el Señor nos restaura. Él está siempre presto para atender nuestra súplica, llegar ¿verdad? A Él, y la Biblia dice que el que pide, recibe, que el que toca, se le abrirá la puerta, y el que llama, hermanos, está Dios siempre presto para atenderle, hermanos. Así que en este momento ya podemos ver aquí claramente las consecuencias del pecado, que David ha sido avergonzado ante todo Israel por causa de ese pecado. Dios lo está permitiendo para él mostrar que hay consecuencias del pecado, que hay consecuencias de las malas decisiones, aun cuando parezca, hermanos, en el momento de consumar el mal, el pecado, las malas decisiones, que no va a pasar nada, pareciera como que nada va a pasar. Todo pecado viene a luz, hermanos, Amén. y Dios lo confronta ¿con qué? Con la muerte y con la vergüenza, hermanos. En este caso, hermanos, Dios ha perdonado a David. Dios te puede perdonar a ti, cualquiera que sea el pecado que ya se haya consumado, cualquiera que sea, ¿verdad?, el mal que hayas hecho. Arrepiéntete, apártate del mal y pide a Dios misericordia, el cual es presto, ¿verdad?, para perdonarte y para restaurarte, mis hermanos. Así que en un poco de tiempo voy a continuar un poquito más con lo de la historia y otros versículos que mi hermano Armando en esta hora va a compartir, y queremos escucharlos para que juntos seamos de ánimo y de bendición los unos a los otros, hermanos. Así es, amén, hermanos. Que Dios me los bendiga otra vez de nuevamente. Aquí vamos a estar hablando, hermanos, de cómo el pecado vergüenza y Dios lo permite, ¿verdad? Como aquí a David. O sea, Dios tenía el poder para pararlo y que no cometiera sus pecados, pero Él lo deja a uno para que uno decida lo que va a hacer también. O sea, Él quiere que seamos obedientes, pero también eres libre de hacer lo que tú digas y decidir cuál camino tomar. Aquí estamos viendo que cuando David fue uno de los primeros pecados que él cometió fue cuando se le quitó la mujer a Urías, ¿verdad? Él se la quitó y al último después, para que no se diera cuenta, él lo manda enfrente del pelotón para que lo mataran, ¿verdad? Es otro de los pecados. Cuando ya ahí Dios dijo hasta aquí, ¿verdad? Entonces a Dios ahí es donde le dice, hasta aquí vas a llegar, o sea, hubo un castigo porque el reinado que él tenía se lo dio a su hijo. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. Lo tomara por un momento, exacto. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿verdad? A veces como humanos, hermanos, como humanos que somos, a veces todo el tiempo nos aventamos, vamos en contra de la corriente. No sé si ustedes han nadado, saben nadar o algo, pero si ustedes, hermanos, se avientan a un río y se van con la corriente, la misma corriente los va a llevar a donde ustedes quieran llevar. Pero si usted se va en contra de la corriente y quiere llegar a un punto, déjeme decirle que antes de llegar al punto va a llegar cansado. Si es que no llega, va a tener que descansar y la misma corriente lo va a traer para atrás, la misma corriente. Entonces, a veces si no llega ahí o al punto, la misma corriente lo va a entrar, pero a la misma vez, si no se regresa hasta donde entró, se puede ahogar o puede morir.
¿verdad? Y es donde es el pecado, es donde Dios quiere que te regreses con Él. Si me entiendes, Él te deja que te vayas, que te avientes al agua, nada es contra la corriente, pero Él también va a ver que vas a regresar. Y si no regresas, vas a morir a medio camino. Entonces, Él por eso permite, es donde Él permite a lo que se llama el libre albedrío, que tú tienes tú puedes decidir lo que vas a hacer, Amén. pero también Él te dice y te advierte, aquí te dice, y lo voy a estar leyendo en el versículo 30-19 en Deuteronomio, Amén. dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte. Ahí está. En este momento ahí te está diciendo, ¿te vas a ir a la vida o a la muerte? La bendición y la maldición. O sea, tú te dejas, ahí te va a poner para que tú escoges. Amén. Y lo dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitáis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y les había de dar, que les había de dar. Aquí les está diciendo, hermanos, que a uno le da la oportunidad de que tú escojas. Puedes estar tú en el camino de Dios, pero va a haber momentos, hermanos, que va a llevar el demonio y te quiere sacar de ahí, pero depende de uno qué es lo que quiere escoger, ya sea la muerte, o sea, el pecado o la vida. La muerte o la vida. Entonces es donde Dios aquí te manda, te dice, pero el que dice, pero amados, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Quiere decir que si tú seguimos a Dios, vamos a estar bien con Él. Vamos a estar bien con Él todo el tiempo. Pero si vamos al otro lado, hermanos, va a haber muerte. Va a haber muerte. Entonces, en este versículo habla del libre albedrío, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, pues si Dios no lo hubiera permitido, no hubiera pasado. Bueno, Dios te puso ahí, pero depende de ti a qué rumbo agarraste. ¿Sí me entiende? Entonces, a veces he escuchado muchas de las veces que culpamos a Dios por lo que nos pasa, pero no hay que culparlo, no, fue decisión de nosotros. Claro, ahí está la cosa, pero usted decide de seguir el buen camino o el mal camino, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, especialmente, hermanos, cuando vamos en las calles, cuidar nuestras vistas, cuidar nuestra vista especialmente, porque por la vista entra el pecado también, ¿verdad? Cuidar nuestros ojos, qué es lo que miramos, para que no caer en pecado. Porque pues el mundo, como nosotros hombres, van a pasar mujeres. Entonces depende de nosotros si seguimos ese juego o nos volteamos para el otro lado. Andamos en el mundo, van a pasar las cosas, pero depende de uno cómo las haga, cómo las tome. Ya quieres llegar a la vida eterna o quieres ir a la muerte, ¿verdad? Amén. Pero sobre eso, hermano, me voy a brincar un poquito a Génesis, cuando Génesis, cuando Dios le advierte a Adán, ¿verdad? Aquí David era muy, ¿cómo le quiero decir? Salía en todo adelante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él en todo momento. Entonces, cuando uno está en su camino, todo va a salir bien. David ganaba todos los batallones que él peleaba. ¿Por qué? Porque él era obediente a Dios. Todo el tiempo era obediente, pero cuando empezó a desobedecer, ya todo le empezó a ir un poquito mal. Aquí vamos a estar viendo con Adán también, cuando Dios, Jehová, le dice a Adán que no coma de ese fruto. Le está él prohibiendo, le está diciendo no lo hagas porque va a haber muerte. Y vamos a estar leyendo ahorita en Génesis 2:16. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es lo que le está diciendo Dios aquí a él, que por favor, o no le dijo por favor, pero más o menos le está diciendo que que no lo comiera por su propio bien, porque iba a caer en pecado, ¿verdad? Y entonces cuando uno cae en pecado es donde Dios a veces no lo escucha. Ahorita vamos a un versículo donde dice eso, que Dios no lo escucha cuando está uno en pecado, ¿verdad? Pero como estamos hablando,
Y el tema de hoy que vamos a estar hablando se llama El pecado avergüenza y Dios lo permite, ¿verdad? O sea, a veces vienen las cosas y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que aprendan, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya después de que Adán comió del árbol y de la fruta. Ellos andaban, antes de eso, no, después de eso, que él le avisó que no comiera de ese árbol porque era del árbol de la vida. Ahí ellos estaban desnudos, ellos no conocían nada de vergüenza, nada de. Ellos andaban desnudos. No veían el pecado. No en su veían, no cuerpo. miraban el pecado, no se conocía el pecado. Pero después ellos cuando lo comieron, ahí fue cuando ellos se abrieron sus ojos y vieron el pecado. Pero en Génesis, volviendo otra vez a Génesis 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí es donde dice, lo quiero leer todo el tiempo en la Biblia para que ustedes sepan que es bíblico lo que está diciendo. Amén. Pero ahí me voy a brincar al capítulo 3, versículo 6, y vamos a leerlo hasta el 12, hermanos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y él era agradable a los ojos, y el árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y hicieron delanteras. Aquí estamos viendo que ellos cuando ya abrieron sus ojos se vieron uno al otro desnudos y se dieron cuenta del pecado que habían cometido, del error que habían hecho, y fue tanta la vergüenza que uno al otro se cubrió. Hicieron delantales. Se hicieron unos delantales delante para que no se vieran ni uno al otro. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ellos ni sabían que existía la desnudez, ellos no lo sabían, pero el pecado los hizo abrir sus ojos y vieron que era el pecado. Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses, que yo te mandé que no comieses. Y luego dice en el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Muchas de las veces, hermanos, a veces somos buenos para echarle la culpa a las personas de los pecados de las acciones que uno hace. Volviendo a lo mismo que hace rato lo dije. Muchas veces decimos, no, pues si Dios no quisiera, no me hubiera pasado, Él hubiera parado. Yo no sé por qué me pasa. Si Él tenía el poder de pararlo, ¿por qué no lo paró? Bueno, no lo paró porque tú decidiste por ese lado, ¿verdad? Él no te mandó por ahí. Sí, pasan las cosas, pero depende de ti qué es lo que vas a hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, muchas de las veces, como humanos, es lo primerito que hacemos. Dios lo permitió. No, Dios lo puede poner, pero depende de usted también qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Perdón. No se preocupe, hermano. Y de allí, se me olvidó un poquito, pero vamos, es que traigo la gripe, un Ya poquito, vio hermano. cómo confrontó Dios, ¿verdad? Que de dónde se dio cuenta que habían pecado. ¿De que dónde estaban desnudos. estaban desnudos, hermanos? Porque pues estamos hablando hoy del pecado a vergüenza y Dios lo permite. O sea, ellos les dio vergüenza en cuanto vieron que pecaron, supieron que habían pecado. Ellos ahí mismo sintieron el pecado y abrieron sus ojos y dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Amén. Y fue cuando ahí ya Dios les dice, ahí ustedes pecaron, hicieron todo contra mí, y empieza de ahí en adelante, desde ahí van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero aquí mismo en el Apocalipsis, en el Apocalipsis, también cuando ellos están desnudos por el pecado, ¿verdad? Pero de ahí ya nos vamos a ir ahorita al Apocalipsis, mis hermanos, Amén. a donde Dios, también Jesucristo, también lo permite, pero también por Jesucristo, Él nos puede cubrir esa desnudez que tenemos, que andamos a diario, hermanos. Amén. Porque aquí en
En el 3.18, let me see. 3.18. Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3.18, aquí lo tengo. Dice, aquí en el 3.18 lo que está queriendo decir Jesús es, Jesús mismo lo dice, Él es quien cubre nuestra desnudez con su justicia, la cura para la culpa y la vergüenza del pecado. Es permitir que Dios nos cubra, ¿verdad? Aquí en esto es donde nos va a explicar, pero lo voy a leer en el Apocalipsis, donde dice, en el 3.18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza. Volvemos otra vez la vergüenza, que es la desnudez. Aquí es donde vamos, donde por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la salvación. Amén, Ahí Dios Jesucristo nos está limpiando, donde dice, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, aquí estamos viendo que en Génesis ellos abrieron sus ojos por el pecado, ¿verdad? Pero aquí en el Apocalipsis quiere que mires ya la verdad. Amén. Entonces, aquí es donde tenemos el gran ejemplo de cómo Jesucristo viene aquí. Él viene y te dice, ven a mí y yo te perdono tus pecados. Retiro los pecados, te los aviento hasta lo más profundo del mar y nunca me recuerdo de ellos, ¿verdad? Por eso es donde Jesucristo, Él entra aquí y nos dice que Jesucristo es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero como vemos aquí que como desde un principio Adán y Eva se avergonzaron por el pecado, ¿verdad? Pero aquí también por la desnudez, pero aquí en el Apocalipsis Dios nos cubre, Amén. Dios nos cubre. Y no nomás nos cubre por algo así, digamos que un montaje nomás así. Él nos está haciendo una vestidura de oro fino. ¿Sí me entiendes? Amén. Qué grande amor, qué gran recibimiento después de que pecamos. Andamos desnudos en el pecado y Él nos cubre con su montura de oro fino. Aquí dice vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras Y que blancas. no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ujú. Por eso dice aquí también, dice, mi compras oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestidura. Y blanca. vestidura blanca, sí, ahí está vestidura blanca. Entonces aquí claramente nos está diciendo, hermanos, que por una persona entró el pecado y la vergüenza, pero también Dios lo permite para que nosotros aprendamos. Amén. Aprendamos, ¿verdad? Y a veces no queremos aprender. ¿Por qué? Porque la desobediencia. Pero las personas que se arrepienten a tiempo, que piden perdón para que Dios los perdone, hay salvación. Amén. Hay salvación. Pero si estamos como los que van en contra la corriente y no se quieren regresar, en vez de regresar, se cansan y se ahogan, mueren. Pero si se regresaran, había posibilidades de vida, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que enseñarnos a seguir los estatutos de nuestro Padre, no salirnos de esos. Mire, les platico una historia muy pequeña, pero ojalá y por aquellas que son madres y padres que hemos visto nacer a uno de nuestros hijos. Yo me recuerdo cuando mi niña nació, la primera niña que nació fue por cesárea, pero la chiquita sí nació por natural. Pero yo nunca había visto eso, hermano. Yo nunca lo había visto en persona. Y lo primero que vi fue que lo pusieron en el pecho de la mamá de mi niña. Y ella se la puso nomás en el pecho. Y ella misma buscó el pezón para empezar a chupar. Entonces eso me hizo reflexionar desde que chiquitos ya sabemos lo que es bueno para nosotros. Porque si ella no supiera, se lo hubiera pegado a la cama a chuparle a ver si le sacaba algo. Pero no, ella por Dios, por el instinto que Dios nos dio, ya sabemos lo que es bueno. Entonces, a veces, como humanos, hermanos, no hay que echarle la culpa a nada. Ya sabemos que desde chiquitos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. Entonces, no hay que echarle la culpa como Adán le echó la culpa a Eva, que él le echó la culpa a ella, que ella se lo había dado. Y me dio. Ella me lo dio. Entonces, si hay problemas, hermanos, si hay manera de que usted los pare, le aconsejo que usted pídale a Dios, hermano, y Dios le va a dar sabiduría para que no siga ese problema, lo que esté pasando en sus vidas, las consecuencias.
Sabemos que somos humanos, vamos a cometer errores como cualquiera, nadie somos perfectos, pero por eso el beneficio de asistir a la iglesia es de aprender, ¿verdad? Es uno de los temas que hemos estado hablando todo el tiempo, el beneficio de aprender, de asistir a la iglesia para aprender. Y uno de las cosas que hemos aprendido, son varias las que hemos aprendido, pero este es el pecado, cómo avergüenza y Dios lo permite, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hermanos, esperemos que esto haya sido de bendición. Fui un poquito corto porque el tiempo no es suficiente, pero que haya sido de voluntad. Y si anda usted en el libre albedrío, hermano, lo invitamos para que se regrese, hermano, pida perdón y no vuelva a hacer las cosas de nuevo. Amén. Gracias, hermano, por esos versículos que ha compartido. Han sido de gran ánimo y de gran reto. Sabemos que Dios permite las circunstancias, de las consecuencias del pecado. Y como compartí, hermano, ahí en Génesis vemos cómo Adán y Eva, Dios les advirtió de antemano: no comáis de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que en cuanto lo hicieran, ellos abrirían sus ojos y verían el pecado. Ya sería pecado el verse el uno al otro, porque ahora ya no estaban cubiertos, ¿verdad? Con lo que era la santidad, la cobertura de Dios. Y entonces es donde ellos ya ven su pecado y se avergüenzan. Vieron que estaban desnudos y el uno al otro pues hicieron ahí, se cubrieron para no verse el uno al otro. Y esas son las consecuencias del pecado. El pecado avergüenza y Dios lo permite. Es el tema que hemos tomado, porque cualquier cosa que se haga que es fuera de la voluntad de Dios, llegará el momento que te va a avergonzar. Al momento tal vez tú digas, no pasa nada, pues algo tan simple, algo tan inofensivo. Pero todo lo que es en contra de la voluntad del Señor, hermanos, te va a traer consecuencias. Por mínimas o por grandes que tú las veas, te van a traer consecuencias. Así es, mi hermano. Y en una y en otra manera, Dios nos habla de que no nos apartemos de la voluntad del Señor, que no nos olvidemos de nuestro Dios. Como mi hermano lo decía en Deuteronomio, Dios nos ha dado el libre albedrío de tomar decisiones, de tomar el camino que queramos tomar, pero sobre esos caminos tenemos consecuencias de que si tomamos el camino de la desobediencia, de olvidarnos de Dios, del que nos dio la vida, habrían consecuencias de muerte, es decir, de condenación, hermanos, por causa y por consecuencia del pecado, de la desobediencia, hermanos. Y yo quiero compartir también con ustedes, mis hermanos, ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 8, los versículos 11 hasta el 20, pero lo voy a hacer consecutivo, primero del 11 al 14 y luego del 17 al verso 20, hermanos, donde vemos Dios mismo hablando al pueblo de Israel igual, dando elección, hermanos, de que no te olvides de tu Dios, de que no te apartes de tu Dios tras otros dioses, tras otras cosas, otros caminos en los cuales te traerán consecuencias, hermanos. Dice así en Deuteronomio, capítulo 8, verso 11 al 14 y luego 17 al 20. Dice así, hermanos: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí nos está diciendo, hermanos, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es decir, hermanos, que reflexionemos cada vez que tengas éxito, ¿quién te ha dado el éxito? Amén. Que te pongas a reflexionar y a pensar, Dios me ha dado la habilidad de lograr esto. Dios me ha dado el privilegio de estar en esta posición que tengo. Dios me ha dado el privilegio de tener esta capacidad mental, esta capacidad física, esta capacidad, como tú quieras nombrar, o al área en que estés pasando y siendo bendecido. Aquí dice, no te olvides de tu Dios, y que no lleguemos a enorgullecernos, como lo dice en el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no llegue a suceder, hermano, que porque te está yendo bien, que estás prosperando, llegues a decir, no, pues yo las he podido, yo soy muy hábil, soy muy capaz, soy muy inteligente, y te olvides de tu Dios y te enorgullezcas apartándote, haciendo tu voluntad, porque vienen consecuencias. Tener mucho cuidado. Nos dice en el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído,
esta riqueza. Que no llegue a suceder, hermano, que por tener éxito, que por tener cosas que Dios te permita lograr, llegues a enorgullecerte en tu corazón y digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Que no pase eso, hermanos. Y dice en el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y una consecuencia, una advertencia que viene en el 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces, hermanos, es tan simple como eso, hermanos, que si nos apartamos de Dios, aquí nos habla de Dios, de que si llegáramos a olvidarnos de Dios, de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, no solamente refiriéndose a los ídolos, hermanos, que muchos siguen y que muchos creen y que se inclinan a ellos, puede ser también, hermanos, a lo que tú te afanas tanto, tu vehículo, en tu trabajo, en tantas posesiones. Todo eso te puede estar apartando de Dios y no darte cuenta y llegar a creer, hermano, que todo eso te va a librar del mal. Y no, hermano, si tú te apartas de Dios, te apartas de la voluntad de Dios, creyendo que todo lo has logrado por tu propia fuerza, y llegares, hermano, aún a ignorar los consejos de la palabra de Dios, como pasa, hermanos, que por negligencia tomamos malas decisiones y vienen las consecuencias. Dice en el verso 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Da una advertencia, hermanos, que aún, ¿verdad?, cuando fueres y fallares, te olvidares, te apartares de tu Dios, si no te arrepientes, hermanos, aún así como Dios destruirá a las naciones que han pecado y que se han rebelado contra Dios, que no han buscado a Dios, dice que así pereceréis, dice, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios nos está llamando día a día a través de su palabra. Dios nos está llamando, hermanos, momento a momento, de una manera y de otra manera, dándonos la advertencia, dándonos el libre albedrío, claro, al principio, primeramente, pero sabiendo, como también nos dice, hermanos, en Deuteronomio capítulo 11, el último versículo nos da la advertencia y nos da un consejo, podemos decir, de libre albedrío. Dice, joven, gózate en los días de tu juventud y anda en la vista de tus ojos y en los deseos de tu corazón, dice ahí, hermanos, pero sabe, nos da una advertencia, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Es decir, todo lo que tú hagas, hermano, todo lo que tú llegues a realizar, si es fuera de la voluntad del Señor, el Señor lo traerá a juicio. Amén. Si tú vives en la voluntad del Señor, para la gloria del Señor, también el Señor te va a decir, venid a mí, bendito es mi Padre, en lo poco me fuiste fiel y sobre lo mucho también Te yo bendeciré. te pondré, mis hermanos. Entonces, es un tema, hermanos, el cual debemos reflexionar, no quedarnos caídos donde ya hemos llegado. Si hemos llegado a caer tan bajo, hermanos, Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que reconozcamos que nuestro pecado y nuestra desobediencia nos ha llevado a orillarnos o a caer tan profundo en esa situación por nuestra desobediencia, hermanos. Pero no es el final del camino. Dios te da la oportunidad que aun cuando tú estás caído, hermano, si tú te arrepientes, si tú vienes al Señor, te arrepientes de corazón y buscas al Señor, el Señor te va a perdonar. Amén. El Señor perdonó a David. David reconoció su pecado y dijo, grandemente he pecado contra Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si usted ya ha pecado, si usted ya ha caído, reconoce que se ha olvidado de Dios, que se ha apartado de Dios, ha buscado sus propios intereses, sus propios deseos y ha buscado su propia voluntad sin buscar al Señor, sin honrar al Señor, como la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? 6 días trabajarás y el 7º día lo dedicarás al Señor tu Dios. Muchas veces nos afanamos en el trabajo y decimos, como muchos inconversos, que nada más por excusa dicen, Dios donde quiera está, Dios me escucha donde yo estoy. Por algo nos ha dicho en su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, oh, Dios me escucha donde yo estoy. Yo no me he olvidado de Dios. Pero si no estás honrando a Dios, dándole el tiempo que Él merece como Dios, como nuestro Creador, como nuestro Dios, hermanos, no estás haciendo la voluntad del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice muy claro, aun que el que sabe hacer el bien y no lo hace, hermanos,
eso le es pecado. Pecado. No necesitas estar allá fornicando, no necesitas estar allá, hermano, siendo un ladrón, un adúltero. Simplemente con el no estar haciendo lo que sabemos que debemos hacer, hermanos, eso nos es pecado, hermanos. Así que en esta hora, hermanos, el deseo de mi corazón es animarle, retarle primero que nada, hermano, para que reflexionemos y dejemos esa mala actitud de tal vez llegar a creer que estamos bien delante de Dios cuando no le estamos buscando, cuando estamos tal vez prosperando y creyendo no que todo está bien delante de Dios. No, hermanos, Dios permite todas las cosas para que aún tú yendo sobre prosperidad, Dios vea tu corazón, Dios vea tu integridad, si es que aún en la prosperidad le buscas, aún si en el fracaso tú le buscas, hermanos. Dios permite las circunstancias de una y otra manera para que nosotros le demos la gloria. En Romanos, ¿verdad? Nos dice, hermanos, que todas las cosas obran para bien a los que le aman. Es decir, hermanos, que lo que tú estés pasando, siempre y cuando tú permanezcas en la voluntad del Señor, Dios lo está permitiendo para su gloria, para tu beneficio, en el cual Dios está cumpliendo su propósito en tu vida, mis hermanos. Así que ese versículo es el último que yo quería compartir, hermanos, y podemos reflexionar y terminar este programa, hermanos, animándoles a que sigan adelante, hermanos, que tomen fuerzas en el Señor y que no tomemos a la ligera, hermanos, lo que estemos pasando. Muchas veces son circunstancias adversas, difíciles, pero Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Aquí David, lo que estaba pasando en lo que compartíamos en 2 Samuel capítulo 16, hermanos, es algo en lo cual Dios lo permite para la gloria del Señor primero, para vergüenza de David y para la gloria del Señor que lo ha perdonado aún siendo digno de muerte, hermanos. Así que con esto concluyo, mis hermanos, y quiero dejar a mi hermano Armando para que él también se despida con unas palabras, algún que quiera compartir, hermanos, y les animo a que sigamos adelante juntos y que nos sigan sintonizando domingo a domingo de 4:30 a 5:25, hermanos, donde también estaremos preparándonos para el servicio nuestra tarde, 5:30. Le animamos para que nos visite. Domingo a domingo tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana el servicio de la mañana, 5:30 de la tarde, el de la tarde, hermanos, y por la semana el día miércoles a las 7 p.m. Así que estamos concluyendo, hermanos. Me despido, su hermano Rodolfo Trujillo con ustedes y que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Así es, mis hermanos. Entonces, aquí déjenme, les platico un poquito. Si usted le está yendo mal, usted piensa que nada le sale bien, hermanos, es por lo mismo que Dios lo tiene aquí dicho. Dice, están romando, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si sabemos que no nos está yendo bien o lo que usted quiere, es porque Dios no lo está escuchando, hermanos. ¿Por qué? Porque está bajo pecado. Medite en ello, hermanos, arrepiéntase y vuelva a sus caminos, a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, aquí vamos a estar el siguiente domingo de 4:25 a 5:30 de 4:30 a 5:25, al revés. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los mando un abrazo y que su semana sea de bendición para ustedes y su familia. Amén. To all generations we will show forth thy praise. To all generations we will show forth thy praise. We will give thee thanks forever. We will show forth thy praise to all generations. To all generations. De generación en generación, tus alabanzas cantar. De generación en generación, tus alabanzas cantar.
To all generations, to all generations. HC Noticias. Un hombre asesina a su hermano en el sector conocido como El Edén.